Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Carlos Guillermo Senra, su servidor, Educación Integral y algo parecido a esto, Prensa Alternativa, le podríamos llamar, apoyando a Luis, que continúa por allí, por Málaga, en función de importantes encuentros con la gente de healyworld.net. Healy también ya es parte de la familia de la Caja de Pandora, de la tienda Pandora, pero principalmente son parte de la familia de la Caja de Pandora los integrantes de nuestra programación diaria. Nuevo día entonces de maratón, en reemplazo de nuestro querido Luis. Hoy la maratón es un poquito más corta que la del jueves, que fue de 7 horas, pero bueno, por supuesto que hoy será un día en principio más breve, pero no menos importante. Entonces, primero ahí vimos portada general, porque es día de terapia familiar, viajes conscientes y economía descentralizada, y la portada correspondiente a la presentación ya inmediata de nuestro compañero González Calderón, cuyo nombre de pila está por acá y es José Antonio. No, tuvimos como un lapsus porque José Antonio nos sonaba primo de Rivera y no queríamos tener problemas metiéndonos con cosas de la política. Pero bueno, en definitiva se llama José Antonio. José Antonio González Calderón y su tema conflicto con los padres. Vimos acá un interesante bagaje de nuestro colega terapeuta, crecimiento personal, coach resolutivo y de desarrollo directivo, bioneuroemoción, PNL, hipnosis ericksoniana, formación de formadores, comunicación no verbal y metodología didáctica. Esperemos que José Antonio no aplique hoy precisamente la comunicación no verbal, porque estamos en una productora de video, pero bueno, en definitiva, de un pinchazo subimos a nuestro compañero a escena para que comience con su clase del día de hoy. Bienvenido, José Antonio. Hola, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Aquí estamos, a ver si, como digo yo, para compartir con la familia, que siempre es un placer cada lunes de estar aquí, de poder compartir, de que se pueda exponer siempre un tema interesante. Muy bien, José Antonio, te dejamos con la primera parte de tu clase, después puede ser que colaboremos haciendo intervenir a la gente con las preguntas del chat, con alguna duda nuestra, y por supuesto demostrando todo tu repertorio de talleres de Aulas Pandora, que son más de 10. Así que mucho para compartir, pero más adelante. Te dejamos, José Antonio. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, pues familia, hoy estamos aquí. Lo primero, daros la bienvenida, daros gracias por estar al otro lado de la pantalla. Siempre es un placer compartir y es un honor. Y hoy nos toca hablar un poquito de lo que es el conflicto con los padres, que es un tema peculiar, ¿no? Un tema que hay que tratarlo normalmente pues con mucho cariño. ¿Y por qué hay que tratarlo con tanto cariño? Lo primero, porque son nuestros padres, son nuestros progenitores y al fin y al cabo da igual el trato que hayamos podido tener o lo que se haya podido desarrollar. Al fin y al cabo son las personas que nos han dado la vida y siempre hay que tener ese respeto y ese cariño hacia todo, al margen de que luego podamos tener más o menos conflicto con ellos. Es un tema que normalmente se toca muchísimo en consulta, se toca en los talleres, porque aquí con papá y con mamá pues suelen surgir historias, ¿no? Historias de vida. Al fin y al cabo, lo más complicado que tenemos como seres humanos son las relaciones humanas. Y cuanto más roce tienes, pues más conflicto puede surgir. Y sobre todo, cuanto más cercanía, si estamos hablando de padres, si estamos hablando de hermanos, de parejas, los conflictos suelen ser mucho más intensos, ¿no? De alguna forma. Y si hay algún impacto, pues el impacto siempre es más fuerte. Quiero decir que la vivencia que podemos tener con nuestros padres no es lo mismo que tener con un tercero. Siendo el mismo escenario, nos va a afectar normalmente, por regla general, muchísimo más. Yo, que como suelo siempre hacer, os lanzo preguntas, ¿no? Preguntas para que vosotros, pues al fin y al cabo, lo importante es que cada uno piense, sienta dónde está con la relación de su papá y su mamá
con esa relación, cómo ha sido a lo largo de la vida. Y una de las preguntas que os hacía era, ¿qué relación tenéis actualmente con papá y mamá? ¿Cómo os estáis sintiendo? Si os estáis sintiendo en equilibrio, en armonía con ellos, o si hay conflicto con cualquiera de los dos. Y ese tipo de conflicto, ¿qué es lo que estáis sintiendo? Lo más importante, como digo siempre, no es el escenario, sino el sentir que me produce cualquier situación que yo pueda estar viviendo. Como hemos dicho al principio, ellos son nuestros progenitores. Hay casos de todo tipo, todo no podemos tratarlo igual, porque sabemos que, bueno, pues que hay padres que han sido ausentes, otros demasiado presentes, otros que, bueno, de alguna forma han podido llevar un equilibrio. Pero hay un tema en común, y es que, como he dicho, las relaciones humanas siempre va a crear bienestar, pero también malestar en algún momento. Papá y mamá tienen tantísima influencia en nosotros que lógicamente van a marcar absolutamente todos nuestros valores. Van a marcar las vivencias, van a marcar las creencias con las que nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Y es súper, súper importante los primeros años de vida, pues ahí es donde más información, de forma consciente o inconsciente, estamos asumiendo de papá y mamá. Y cuando digo desde los primeros años, meto el periodo incluso de gestación. Y podríamos hablar incluso también del proyecto sentido, ¿no? Cómo hemos sido concebidos o con qué interés hemos sido concebidos a lo largo de nuestra vida. Luego, en el periodo de gestación es muy importante cómo, sobre todo mamá, se ha sentido con nuestro embarazo. Si hemos sido niños deseados, si somos niños de sustitución, si simplemente están viviendo mucho estrés o qué circunstancias, tanto emocionales, económicas, en todo, si es una persona que tiene bloqueos, que tiene miedos, cómo ha sido el embarazo. Esto es muy, muy importante para ese desarrollo posterior, una vez que ya nacemos y empezamos a relacionarnos con papá y con mamá. Como sabéis, los primeros años de vida, la influencia más directa es de mamá. Al fin y al cabo, es la que nos amamanta, por regla general, la que nos da la comida, la que nos da cobijo. Papá está ahí como una figura de protección, y esa figura de protección, aunque siempre es muy importante, tiene un segundo, apoyo, por decirlo, en los primeros años. Sobre todo hasta los 5 años, que se considera que un niño de momento es cachorro. El ser humano se considera que es cachorro hasta los 5 añitos. A partir de aquí, tenemos que pensar que si hemos sido cachorros hasta esta edad, toda esa influencia, tanto emocional, sentimental, de cómo se desarrolla, cuáles son los hábitos, como hemos dicho, nos marca todas y cada una de nuestras creencias, de nuestros valores, al margen de lo que tenemos en un nivel social. La segunda pregunta que os lanzaba para que vayamos, sintiéndonos un poquito es ¿cómo te sientes cuando interactúas con papá y mamá? Esto es algo que vosotros es bueno que reflexionéis. Muchas veces ni nos paramos a pensar, decir, ¿cómo me siento realmente? ¿Qué está pasando en la relación? Si realmente estoy tranquilo, si estoy a gusto, si tengo un sentimiento agradable o un sentimiento desagradable. ¿Qué emociones son las que me mueven cuando estoy con ellos? Si nuestros padres han sido presentes o ausentes en nuestra vida, porque muchas veces las relaciones, aunque nos quieran mucho, pues bueno, por circunstancias de la vida, papá y mamá tienen que estar ausentes por temas de trabajo, bueno, por lo que sea, da igual. Al fin y al cabo, es una situación que la vamos a vivir muy de lleno y muy de cerca. Y la otra pregunta que os lanzaba es ¿cómo te hubiese gustado que hubiese sido la relación dentro de toda esa carencia que habéis estado sintiendo? ¿Qué es lo que habéis echado en falta? ¿Vale? Entonces, con todo esto, aquí ya podemos hacernos una idea cuál es nuestra situación actual y cómo hemos vivido años atrás, con una mirada a ese pasado de cómo me he sentido a nivel de afecto, de protección con papá y mamá. Por no alargar mucho más,
con el tema de las preguntas, y será bueno que una vez que hayamos desarrollado un poquito más el tema, luego pues podéis ir preguntando directamente cuáles son vuestras inquietudes y qué es lo que os puede, en este caso, preocupar con papá y mamá, o si estáis sintiendo que la relación no funciona, qué está ocurriendo. Para mí, ahora mismo, por avanzar con el tema, es deciros, la relación con papá y mamá, como hemos dicho, marca absolutamente toda nuestra vida. ¿Y por qué? Pues son los que nos han alimentado, por regla general. Son los que nos han cuidado, al margen de que nos hayan podido dejar con otras personas que les ayuden a cuidarnos, al margen de que tengamos una relación directa, a lo mejor con abuelos, con vecinos, con familiares, o simplemente incluso que nos hayan dado en adopción. La información de papá y mamá la tenemos implícita. ¿Y por qué digo esto? Porque papá es una persona, mamá es otra persona y sería una tercera persona a nosotros, y por eso tenemos que tener en cuenta que 1 más 1 son 3. Yo voy a nacer absolutamente con toda la información de ambos, con toda la influencia de nuestra familia, de nuestro transgeneracional, clan, como lo queramos llamar. Cuando yo estoy en conflicto con papá y mamá a fecha presente, quiere decir que tengo muchas historias por ahí sin resolver. Y cuando digo muchas historias, pueden haber sido conflictos pequeños, pero que han ido llenando ese vaso que al final se desborda, o grandes conflictos puntuales que se han quedado muy marcados. Por mucho que queramos hacerlo bien, cuando somos padres, y aquí, lógicamente, cada uno tendrá su valoración de cómo ha sido papá y mamá para cada uno, siempre van a existir conflictos. Y la relación, nuestras creencias, los valores que nos den, va a estar muy relacionado con la conciencia de cada papá y de cada mamá. Con esto lo que quiero es decir que si de verdad queréis sentiros en paz en vuestra vida, lo primero, una de las cosas más fundamentales que tenemos que hacer es arreglar la relación con papá y con mamá. Arreglar la relación con papá y mamá no significa que tengamos que hacer cosas que no nos gustan, significa que estemos en paz con ellos. Porque estando en paz con ellos, voy a estar totalmente en paz conmigo. Teniendo una relación con papá y mamá saludable, yo podré sentir esa satisfacción. Y eso, como estoy diciendo, no quiere decir que yo tenga que estar en su casa o conviviendo con ellos o teniéndolos que cuidar, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando yo pienso en ellos, no me altero, no estoy en lucha, no me siento culpable o no siento que debo algo o que me deben algo. Lo más importante para nosotros es limpiar la base, y nuestra base está en nuestra gestación. Y en nuestra gestación han intervenido esas dos personas que de una forma o de otra han dejado toda su impronta en nosotros. Muchas veces cuando hablamos de yo me parezco más a papá o yo me parezco más a mamá, en realidad eso da igual a quién te parezcas o quién no te parezcas. Lo más importante es que todo lo que me gusta de uno o de otro es un conjunto, es una totalidad. Y para poder tener referencia de dónde estoy yo hoy y qué es lo que tengo que solucionar en un momento determinado, o qué es, o hacia dónde tengo que ir para yo estar tranquilo en mi vida y en equilibrio, tengo que ver que aquellas cosas que quizás no me gustan de papá, yo a lo largo de mi vida voy a intentar cambiarlas, pero de una forma drástica. Y esto que estoy hablando es en términos generales. Si papá, por ejemplo, es una persona que ha sido alcohólica, lo normal es que yo me vaya totalmente al otro opuesto, o sea, que odie el alcohol. Si papá ha tenido una acción en mí, quiero decir, algo que él no ha podido cumplir o que ha vivido, imagínate que su padre no ha sido afectivo, pues papá y mamá, cualquiera de los dos que esté ahí, va a intentar entregarme a mí todo el afecto, pero de forma contraria, a lo bestia, incluso me va a ahogar.
se va a ir al otro opuesto. Esto es algo que tenemos que observar. Pero ¿qué pasa yo en mi vida, a mí, y sobre todo si tengo hijos o las relaciones que pueda tener con parejas u otras personas? Que sí, tanto en exceso como en defecto, por regla general lo que solemos hacer es buscar aquello que no hemos tenido para recibirlo de una forma externa. Y nosotros entregamos igualmente en el mismo contexto o en el contexto totalmente opuesto. Como he dicho, si es alcohólico, no bebo absolutamente nada. Yo a mis hijos y a mi pareja quiero darle esa opción de mí, de ser totalmente abstemio, de pensar que estoy totalmente limpio. Pero al fin y al cabo, da igual el contexto, sino qué estoy sintiendo. Hay una lucha interna. Si hay lucha interna, hay algo que yo tengo que solucionar bajo ese aspecto de papá y mamá. Como decía anteriormente, y es donde quería llegar, es que papá y mamá al final son mi luz y son mi sombra. Aquello que me gusta de ellos lo puedo estar metiendo en mi luz porque quiero estar ahí, o incluso en mi sombra porque no soy capaz de hacer lo que ellos hacían. Y justamente en el polo opuesto, ¿no? Aquello que no me gusta de ellos, que yo al final me da rabia y de todo, lo suelo meter en la sombra para no mirar o no mirarme. O lo puedo meter en lo que llamaríamos esa parte de luz, porque me muestro tal y como son ellos. Este es un trabajo muy, muy interesante y va unido tanto a esa sombra que yo normalmente tengo que mirar y trabajar para armonizarme, y las mayores referencias son papá y mamá. Esto que os estoy comentando, claro, son en términos muy generales, muy amplios, pero esto es un trabajo de verdad que da una satisfacción a la larga. No sé cómo explicaros, es una liberación total, porque al final yo puedo entender, puedo comprender y sobre todo puedo integrar y perdonar y perdonarme, que es lo más importante, todas las situaciones del pasado y pasar toda esa información a formar parte de mí, pero desde un lugar muy, muy armónico. ¿Qué recomendación os puedo hacer para todo esto? Bueno, pues que podáis de alguna manera ver lo que es lo positivo que estáis sintiendo con papá y mamá y lo podáis anotar, y qué es lo negativo, para que realmente podáis mirar de frente y decir aquello que ya no quiero en mi vida, aquello que me sobra, poderlo soltar. Hay muchas formas, ¿no? Hay cartas de duelo, hay cartas para poderlo decir, o simplemente una gran conversación con ellos, tener una conversación directa, que sería, si tenemos a nuestros padres todavía, aprovechar para decir, yo me he sentido así, 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 y esto es lo que yo pongo encima de la mesa, y quiero sanar contigo para liberarte y para liberarme, para sentir el perdón y perdonarme, ¿no? Y poder perdonar todo aquello. Y si no lo tenéis delante, quiero decir, porque han fallecido, porque ya de alguna manera no podéis estar con ellos, lo podéis hacer a través de una carta. Es un trabajo profundo y muy, muy liberador. Y esto en términos generales, y si queréis ahora con las preguntas, pues vamos entrando ya un poquito más, Carlos, si te parece bien, en profundidad, y vamos desarrollando los temas. Muy bien, José Antonio. Por ahí una pequeña inquietud mía, que sería la siguiente. ¿Qué valor le das a lo que justamente en uno de los últimos programas comentábamos con un entrevistado que era también del campo de la terapia? Uh-huh. Esta relación, supuesta relación, ¿no? Dejar así. Problemas con el padre, soy grande, problemas con el trabajo, problemas no resueltos con la madre, soy grande, y problemas de pareja. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, eso en términos generales sí se puede mirar así, Carlos. Es decir, normalmente cuando yo he tenido una carencia muy directa con la mamá, voy a buscar toda esa carencia en mi pareja, y está muy marcado. Al final son problemas, pero son problemas porque todo lo que yo vivo desde una carencia, desde una búsqueda, al final da la cara. Eso es parte de la sombra. No he sido capaz de arreglarlo con mamá y voy a intentar arreglarlo a través de mi pareja, o incluso
hijas. Con papá es la autoridad. Suele pasar exactamente lo mismo, ¿no? Esa protección, esa autoridad. Pero cuidado, porque muchas veces los papeles se han cambiado. O sea, quiero decir, papá no es la autoridad en casa y es la parte afectiva, dependiendo de la energía masculina o femenina que esté poniendo cada uno. De hecho, en muchas ocasiones, incluso hoy en día más que nunca, hay mamás que son las que llevan el trabajo porque tienen un trabajo, porque tienen una economía superior y papá ha decidido quedarse. O no es una persona, vamos a decir, que tenga una energía masculina equilibrada y potente. Está totalmente polarizado a lo que es lo femenino. Entonces, ahí se pueden cruzar la información, por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta ambos aspectos y de dónde viene y qué es. Por eso lanzaba estas preguntas. ¿Qué estoy sintiendo con ellos? ¿Cómo me siento con ellos? ¿Qué les pido que no he tenido? ¿Qué les estoy pidiendo que no he tenido? Porque a raíz de todo eso yo puedo solucionar y puedo soltar aquello que ya no me vale en mi presente para decir, oye, equilibrio mi vida. Por eso es tan suma importante estar en equilibrio con papá y mamá. Una interesante pregunta de Ana. El hecho de parecernos físicamente a uno de nuestros padres, ¿nos da alguna señal de lo que venimos a trabajar? Más que interesante, ¿nos parece? Pues yo le digo a Ana que más que la forma física son las actitudes y dónde ha puesto, ¿no? Tenemos que pensar una cosa. Dependiendo a lo largo de nuestra vida, dependiendo a lo largo de la vida de papá y mamá, las personas vamos cambiando, evolucionando. Quiero decir, sí, a lo mejor tú has tenido unos genes muy directos de papá, vamos a poner, pero resulta que el gran conflicto no está con papá, sino con mamá, porque ha habido una carencia. ¿Cuántos hermanos sois? ¿En qué momento te ha tenido papá y mamá? Como he dicho antes, ¿qué ha sido ese ímpetu, ¿no? A la hora de buscar un hijo, si es querido, por supuesto? ¿Cuál ha sido la intención? Porque hay muchas intenciones. Una, que nos hagan compañía, otra, que nos cuiden, otra, poder darle todo lo que yo no he tenido, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Que muchas veces los hijos vienen a cumplir los sueños de los padres, ¿no? O puede ser un niño medicamento que se llama porque resulta que vienes a curar una herida, quizás una persona que ya faltó y ahora este niño, pues qué alegría, ¿no? Muere una persona y viene una vida nueva. Pero está muy focalizado ahí. ¿Por qué? Porque había mucha tristeza y ahora lo que queremos es esa alegría a través de mi hijo. O ese niño que viene, como le dicen el niño payaso, que viene todo a que todo está bien, a que el otro esté bien. ¿Por qué? Porque mamá y papá estaban pasando una situación muy complicada, sea lo que sea, y es la alegría de la casa. ¿Vale? Unos vienen a curar, otros vienen a dar alegría, otros vienen a sanar, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final, lo bueno es que cuando tú tomas conciencia de ello, cuando tú tomas tu posición, Ana, cuando observas, al fin y al cabo vamos a tener cosas de uno y de otro, porque ya he dicho que 1 más 1 son 3, somos la totalidad de uno y del otro, ¿bien? De una forma clara a la vista, que llamaríamos luz, o de una forma más oscura, que llamaríamos sombra, tenemos toda la información. Entonces, ahí es donde nos tenemos que fijar. Para mí el físico como tal no es lo que más marca, sino qué hemos vivido con ellos a lo largo de nuestra vida y cómo nos estamos sintiendo. José Antonio, queriendo sin querer, le dedicamos alguna palabrita al tema de la muerte relacionado con los padres antes de entrar en este directo. Y a ver, vos sabés que una vez yo escuché algo muy conmocionante y siempre me quedé con la duda, a ver, ¿esto será cierto o no será cierto? No lo pude experimentar porque mis dos padres son muy mayores, pero están entre nosotros. Y es lo siguiente, era alguien que decía, y bastante en serio, en realidad algún tipo de programa solamente se borra cuando los padres se mueren. A ver, ¿qué opinas de esto?
Cuando tú me dices, Carlos, ¿programa en mí o programa en sus padres? Quiero No, decir, la un persona programa que... de uno, obviamente relacionado con los padres. Yo también como terapeuta Sí, explico la cuestión programa en relación a una orden grabada que hace que yo me comporte de tal manera. En relación a los padres es medio imposible que no sea un mandato de fidelidad, pero bueno, desde lo práctico es una orden grabada. Tenés que hacer correcto, esto. Uno no lo correcto. entiende, pero el chip es, hace esto, Sí, y después viene el tema de que viene porque hay una fidelidad inconsciente con los padres tal y cual. sí, sí, sería un caso. Mira, imagínate, vamos a poner un caso práctico, ¿no? Ahora lo desarrollamos. Es decir, una madre que a lo largo de su vida tiene un padre ausente y tú naces como hijo y entonces te elige como protector, ¿eh? O sea, de forma inconsciente está eligiendo a su hijo como el hombre de la casa. Entonces, ese hombre se queda atado a su madre y resulta que no puede tener pareja, que o tiene muchas dificultades con la pareja, o sea, y se casa pero se divorcia, o el caso es que al final, de una forma o de otra, siempre tiene el vínculo con la madre, está de cuidador de la madre lo ha elegido de macho y la madre está ahí. Bien, cuando la madre fallece, resulta que a él ese programa se sana y entonces tiene pareja, se puede casar o tener hijos o lo que sea. Bien, eso sería una posibilidad. Eso es una posibilidad que se está dando de forma inconsciente, porque al fin y al cabo mamá ya no está, que era la atadura o era el acuerdo o era el contrato, llamémoslo como queramos, ¿no? Ese bloqueo. Pero yo digo que todo aquello que tú tomas conciencia, Carlos, para mí además, más que demostrado a lo largo de los años, es decir, cuando tú localizas algo, tomas conciencia y le das el cambio y tú decides, lo puedes sanar. Para mí no es real. No, es que hasta que mi padre no muera, bueno, si tú lo crees así, así va a ser. Pero si yo he tomado conciencia, yo ya estoy viendo qué está ocurriendo en mi vida, dónde estoy bloqueado, qué tengo que sanar o darle la vuelta, pues está claro que tú eres el que tienes el poder de elegir y además tienes un libre albedrío. Y podrá ser más o menos duro, podrá cabrearse mamá, quizás incluso puedas perder la relación con mamá, porque muchas veces decir, bueno, pues tengo que dar ese paso drástico para poder equilibrar. Bien, yo siempre digo que las cosas se pueden hacer de forma ecológica, pero cuando no se pueden hacer, lo importante es hacer. Hacer porque antes que estar ahí atado o antes que estar en esa lucha constante en mi vida, haz de una manera o de otra. Ya equilibraremos, ya sanaremos de otra forma. Si puedes hacerlo ecológico, mucho mejor, mucho mejor. Aquí Fernando Ferlazo, un amigo de la caja de Pandora y de las preguntas de los chats. ¿Se trataría de trabajar nuestro ego en las relaciones con la familia o son otros factores los que hay que tener en cuenta? Te dejamos con Fernando. Muy bien, pues yo le diría a Fernando que hay que trabajarlo todo. El ego traducido a mente. Mi mente es la que va a procesar todo lo que es la información. Pero lógicamente a nuestro ego, a nuestra mente, si hablamos de ese ego, ¿no? de ser egoísta, egocentrista, estamos hablando de otra cosa. Es decir, esa sensación de soberbia, podríamos llegar a decir, oye, yo no voy a tragar por lo que mi familia me dice. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema que habría que ver, porque yo digo que cuando yo tomo una decisión, pero la he tomado en coherencia, todo va a estar bien para mí, porque la coherencia mía no quiere decir que sea la de mis padres. Pero todo va en relación, es decir, no es solo el ego como mente, es que hay emociones, es que hay sentimientos. La emoción se ha quedado también grabada, entonces para mí hay que trabajarlo todo y hay que trabajar también la parte energética. Somos un conjunto absolutamente de todo y a la hora de equilibrar hay que equilibrarlo todo. Cuanto más hagamos, cuanto tengamos todo ese conjunto trabajado, más fácil va a ser de resolver, más rápido va a ir todo y por supuesto no vamos a volver a caer en esa trampa una vez que ya he tomado conciencia y he equilibrado todos mis cuerpos o todos mis campos, como lo queramos llamar. Sí, muy bien, José Antonio. Aquí acomodamos un poquito esto, que es que vuelva a escena el banner con tus principales vías de comunicación. A ver, yo te planteo ahora lo siguiente. Más de una vez en la vida vi
unas relaciones de oposición absoluta de hijos entre jóvenes y adolescentes. Es raro que esto pase un poquito más adelante, pero puede pasar también en hijos mucho más grandes. Como que la vida esté orientada en uno de estos casos de hijo-hija a ser la oposición absoluta a lo que fue tal o cual padre o madre de los padres respectivamente, como si la vida pasara por ahí, digamos, en todo, desde la imagen física, desde haber hecho en la vida lo opuesto a lo que ese padre quería o esperaba de nosotros, aún dándose la cabeza contra la pared, porque quizás el mandato de ese madre o ese padre o de esa madre básicamente no era malo, sí por ahí era autoritario, si se quiere. Entonces, y a mí me pareció ver que este tipo de cuadros de hijo que como que vive para contradecir a tal o cual de los padres, como que puede ser que se dé más en mujeres que en hombres, que en varones, perdón. Bueno, yo creo que es general, ¿eh? Tanto hombres como mujeres. Yo no catalogaría más en mujeres o hombres porque precisamente yo tengo el caso al revés, ¿no? Tengo más hombres que han estado en esa contradicción o en esa lucha. Al fin y al cabo esto se da. ¿Y por qué se da? Esto tiene un porqué y un para qué, ¿no? Todos tenemos nuestra propia información. Hemos dicho que 1 más 1, 3. Siempre desde mi punto de vista, por favor. Yo con mi experiencia a lo largo de más de 20 años de lo que es el mundo de terapia, pero sí que es verdad que aprendemos cada día y nadie tenemos la verdad absoluta, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, que cada caso es un mundo. ¿Para qué está en rebeldía? Porque muchas veces lo único que nos está mostrando ese hijo es precisamente lo que yo no he sido capaz de hacer. Y inconscientemente tú estás creyendo que a tu hijo le estás dando la información de forma consciente que quieres que sea así, así y así. Pero en realidad tu hijo está haciendo justo lo que tú fuiste incapaz de hacer, esa sombra. Es importante, y uno de los trabajos que hacemos a nivel de la formación, de Reconócete, de talleres o incluso en sesiones individuales, es encontrar esa sombra. Esa sombra que puede ser papá o que puede ser mamá y que en muchos estados cambia. O sea, a lo largo de mi vida, este tipo de condición puede cambiar, ¿vale? Puede cambiar, pero, lógicamente, papá, esa información, aunque no lo sepa, me la ha dado. Él fue un castrado por su padre y él hizo justamente lo que su padre quiso. Y a mí, conmigo quiere hacer exactamente lo mismo. Él fue fontanero y quiere que yo sea fontanero. Llevó el negocio de papá y quiere que yo lleve el negocio de papá. Pero él jamás quiso ser fontanero y tuvo que tragar con lo que su papá le dijo. Este es un ejemplo, ¿no? Y aquí viene el hijo con toda esa información, con todo el poder que le ha pasado también, y dice que lo que tú no has tenido capacidad de hacer, lo voy a hacer yo. Y lo voy a hacer a buenas o lo voy a hacer a malas. Aquí, lógicamente, si el padre se relajara, el hijo se relajaría, porque la forma de mostrarlo es en oposición total, porque hay una lucha, hay una agresividad interna. No estoy hablando ni de malas palabras, ni que haya malos tratos, ni siquiera. Agresividad y lucha interna, ¿no? Y al revés, o sea, hay muchas veces que el hijo viene a mostrarte también todo aquello, no solo lo que no has querido ver, sino aquello que has querido ver, pero que no fuiste capaz de, ¿no? Son estos niños que vienen a través de ese proyecto sentido, es decir, el padre quiso ser médico, fue imposible ser médico porque quizás no hubieron medios económicos o por lo que sea, da igual la circunstancia, y el papá va a hacer todo lo posible porque su hijo sea médico. Si el hijo llega a ser médico, pero para reparar a papá, va a ser muy complicado que disfrute de ser médico, de su profesión. Sin embargo, cuando yo soy capaz de reparar, decir, no lo hago por papá, papá quiere que sea médico, pero yo lo estoy haciendo desde mí porque me gusta la medicina o porque me gusta ayudar a gente, esa persona va a triunfar, va a disfrutar y va a vivir lo que es su profesión de una forma totalmente distinta. Todas estas cosas
Todo no es blanco, todo no es negro y hay que ver, evaluar cada caso por separado, aunque sí que hay mucha información a nivel general que nos puede ayudar a la hora de verlo. Muy bien, José Antonio, habíamos encontrado alguna inquietud interesante por acá relacionado con esto de el clan o el sentido de clan. A ver, Dana, ¿cómo vivimos la relación con papá y mamá? Y si puede estar influida por nuestro lugar en el clan. Bueno, sí, muchas gracias, Dana. Pues para mí es muy importante también, ¿no? Es decir, cuántas veces estamos mal posicionados, ¿no? Y no tenemos nuestra posición dentro del clan. De alguna forma hay una información inconsciente que, dependiendo del número de hijos que seas, quiero decir, el 1 tiene un concepto ya marcado de por sí a nivel social, el 2 tiene otro y el 3 tiene otro. Es decir, y así, si sucesivamente hay un cuarto, un quinto y un sexto, volvemos 1, 2, 3, el 4 sería igual que el 1, el 5 y el 6. Por no entrar en qué papel desarrolla cada uno, yo lo que sí que puedo decir es que cuando tú no estás ocupando el sitio de nacimiento que debes, porque ha habido un aborto y no lo sabes, porque simplemente pudo haber un gemelar y no lo sabes, el papel es totalmente distinto. Y bueno, sí me viene a decir que en términos generales el 1 sería el heredero, ¿no? Y el hijo pródigo, por decirlo de alguna forma. Es el que va a heredar todo, el que tiene que estar, el cabeza de familia, al fin y al cabo. El 2 normalmente es el cuidador y el tercero es el que normalmente queda libre. ¿Bien? Pero esto en términos generales, ya digo que siempre hay que verlo. Si yo estoy cogiendo una posición 2 de cuidador, pero realmente la información interna que tengo es de ser libre, de poder hacer lo que yo quiera como número 3, yo voy a estar totalmente en lucha, estoy totalmente condicionado. Aquí hay un trabajo muy concreto para poder hacer y súper liberador para tomar la posición en tu clan. Y sí, es importante hacerlo. Sobre todo cuando hay dudas, cuando decir, yo no, ¿qué está pasando? Que yo no me siento en mi sitio. ¿Qué está pasando? Que estoy haciendo cosas que yo no quiero hacer. ¿Qué está pasando? Que me dicen cosas que yo siento que no me tocan a mí o que siempre me las cargo yo. Todo esto nos da indicaciones de que estamos en un lugar que no es la posición adecuada. O también, y añado con esto, es el rol que yo haya cogido en mi nacimiento, ¿vale? Como persona, ¿cuál es el rol que yo tengo? Y si ese rol me está haciendo mucho daño. Quiero decir, si soy, por ejemplo, muy cuidador, resulta que quiero cuidar a papá y a mamá y el que hace si soy un chico, el que hace de papá soy yo. O incluso hago de mamá. Es decir, no es tu papel. O como hemos dicho, el caso anterior, mamá me ha elegido a mí como hombre porque tiene una carencia de hombre. Soy su hijo, pero yo soy el que la protege, el que la lleva, el que la trae, el que le soluciona todas las historias. Mamá se está sintiendo protegida. No es mi rol, no es mi papel en esta familia. Por lo tanto, estoy totalmente desubicado. Yo no estoy feliz. Y todo lo que conlleva alrededor me va a ir demostrando la vida para que yo espabile, para que yo tome conciencia y cambie y me armonice totalmente y me alinee a lo que yo he venido a experimentar. José Antonio, puede ser que, a ver, y esto en relación a la experiencia personal, que sabemos que cada persona es su mundo, pero a mí me dio la impresión de haber percibido, al menos en mi familia, la siguiente variable, como que el hijo mayor, obviamente en familia con más de un hijo, tiende a ser, ¿cómo podría decirlo? Como más ordenado, pero más rígido psicológicamente, y como que los que vienen después son, si se quiere, un poco menos ordenados, un poco menos obedientes, un poco menos lento para las metas quizás, pero como más flexibles, más sanos, más expresivos. ¿Qué opinión te merece esto? Pues sí, por regla general, como bien dices, Carlos, el número 1 está muy marcado con una responsabilidad, ¿no? De cabeza de familia. Es el que tiene que sacar adelante. En caso de que fallase el papá a nivel social, y además, por lo menos aquí en España, y dependiendo de los lugares, el 1
es el que heredaba todo como hijo único, ¿no? Y el que tenía que pasar a hacerse responsable luego de los hermanos, de la madre y de todo si fallaba el padre. O sea, si el padre había fallecido. Entonces, claro, esa responsabilidad, de alguna forma, está ahí a nivel social. Está en esta información general que estamos recibiendo de forma inconsciente. Entonces, sí puede marcar a la persona. Todos los casos no son, como hemos dicho, lógicamente. Hay que pensar que esto estamos hablando de términos muy, muy generales, ¿no? Pero sí marca, sí marca. Igual que el segundo, lo normal es que sea o sea, para una familia normal, ideal, vamos a poner, o lo que era una familia ideal, el primero era el chico, que era el que heredaba, o era el que ayudaba a papá en la tierra, o el que iba de alguna forma a proteger en caso de fallecimiento de papá. El número 2 es el cuidador, lo ideal que es. Y por favor, no malinterpretemos esto, no es de machismo ni feminismo, ha sido un nivel social. Pues la chica, ¿y quién es la chica? La que cuidaba de la casa, si tenía hermanos pequeños. Entonces, ¿a dónde está sustituyendo o a quién está sustituyendo ella? Pues está sustituyendo a mamá. En caso de que fallezca mamá, ella es la sustituta de mamá, la que va a dar el afecto y la que va a dar el cuidado. Y el tercero, al fin y al cabo, es el que tiene la capacidad de vivir su vida, ¿no? Que antiguamente lo que hacían era, pues mira, te dedicas a estudiar o te metemos en un colegio de curas o lo que de alguna forma, o era el que se podía ir a vivir, a recorrer mundo, a vivir mundo o a hacerse escudero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque de alguna forma ya su papel estaba cubierto, o sea, las necesidades familiares estaban cubiertas por el mayor, que es el 1, y por el 2, en caso de necesidad. Y si hubiese una necesidad, pues ya te buscaremos, ya hablaremos contigo, pero de momento estamos cubiertos. Muy bien, te decía José Antonio, viste que cuando uno se equivoca está silenciado y cree que puede hablar y lo escuchan, pero bueno, ahí tuvimos inconveniente con ese. Hoy la verdad que día espectacular en cuanto a participación y a nivel de inteligencia de las preguntas, así que te vamos a seguir apabullando en este caso con Alicia. Si te desapegas de lo que quiere el clan, ¿esto se transmite a los hijos, etcétera, y te excluyen de alguna forma? Gracias, de nada, por nada contesto yo de parte de José Antonio, para ahorrarle explicaciones. Pues aquí, Carlos, bueno, muchas gracias, Alicia. Y si te desapegas, vamos a ver, cuando el clan quiere algo para ti, está claro que cuando tú decides hasta aquí hemos llegado, el clan se va a sorprender y vas a poder tener reacciones de todo tipo. Pero lo que sí que tengo muy claro es que si tú lo que estás haciendo lo haces en coherencia, va a ser un beneficio para ti. Y para el clan, y para los hijos posteriores, porque estoy rompiendo apegos, ataduras, estoy rompiendo acuerdos, contratos. Es decir, no se trata de lo que quiera el clan para mí, se trata de lo que yo quiero experimentar en mi vida. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy quizás hay menos dificultades, ¿no? Y hay otra amplitud de mira, pero antiguamente era tú hacías lo que decía papá y tú hacías lo que decía mamá, y punto. Y sobre todo papá. Papá era el que mandaba y papá era el que, bueno, de alguna forma, si te tenías que casar ya estaba acordado ese casamiento en beneficio de la familia, por ejemplo, tanto si eras chico como si eras chica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos viviendo en otro momento, pero de forma sutil sigue siendo lo mismo. Siempre hay una esperanza para tu hijo. ¿Qué quieres tú para tu hijo realmente? Otra cosa es tu imposición y cómo lo estoy viviendo. Hoy los padres que tienen más apertura mental, pues bueno, dejan más libertad a lo que son los hijos. Eso se va corrigiendo por sí solo. Pero en realidad, cualquier padre siempre tiene algo pensado para su hijo. Y aquí tiene que trabajar el papá para liberarse y liberar a su hijo, y el hijo también para liberarse. Cuanto más conciencia tiene papá, más fácil lo va a tener el hijo. Y si de alguna forma te excluyen, será, bueno, pues que te excluyan, no pasa nada. Tú has venido a vivir tu vida y no vivir la vida ni de papá, ni de mamá, ni del abuelo, ni del tío, ni de la tía. Entonces, enhorabuena, y si se da excluyéndote, pues adelante.
nuevamente, poniendo a José Antonio su página web y su directa vía de contacto telefónica. A ver, José Antonio, tanto para conversar y para aprovecharte. A ver, ¿qué pasa con esto en el sentido de si es como es o tiene un componente metafórico, si se quiere, psicológico más profundo de lo que pueda parecer? De que siendo seres humanos, supuestamente los reyes de la creación y no sé cuánta disparate, en cierto sentido para algunas cosas somos mucho más dependientes que algunos animales, al menos en el momento de la crianza. O sea, esto es como es, dice algo en cuanto a metáfora profunda de lo que el ser humano termina siendo en general en cuanto a dependencia de los padres, quizás más allá de lo normal, aún teniendo condiciones supuestamente por el hecho de tener poder psicológico para más o menos decidir lo que quiera. ¿Se entiende? Sí, te he entendido. El mero hecho de ser cachorro hasta los 5 años y depender prácticamente de la supervivencia, ¿no? Porque fíjate que pocos animales, por decirlo de alguna forma, pero claro, tenemos una gran diferencia. Tenemos una gran diferencia a todos los niveles. Esa vivencia, esa dependencia, nos está marcando muchísimo el nivel afectivo y emocional. Y de alguna manera hemos venido para ello, para experimentar en esta vida, en esta línea de tiempo, en este espacio, ¿vale? En este planeta, lo que es la parte emocional y lo que es nuestros sentimientos. Entonces, qué suerte tenemos de poder vivir ese afecto tanto tiempo, de poder vivir ese cuidado tanto tiempo. O sea, lo podemos ver como decir, bueno, mira, qué cortito es el ser humano, que hasta los 5 años tiene que estar dependiendo, o puedes decir, oye, qué maravilla, que el ser humano, de una forma o de otra, tiene que recibir afecto hasta los 5 años. Esto en condiciones normales, por favor, porque luego ya cada uno va a decir, no, es que mi padre, no, a mí me abandonaron. Sí, por supuesto, hablo en condiciones normales, en una familia que lógicamente cuida a su cachorro, a su bebé. Son 5 añitos en los cuales ya empiezas a darle vida, ¿vale? Un poquito más libre y empieza un desarrollo. Aún así, claro, ¿esto qué hace? Vincularnos de tal manera a papá y a mamá que aquí la conciencia de papá y mamá para soltar al cachorro es fundamental y no hacerlo dependiente. El tema es que no tenemos una educación de libertad, es una educación de sacrificio, de apegos, es una educación, vamos a decirlo de alguna forma, de poder. Entonces, socialmente nos están educando a nivel de castración, con un poder absoluto por delante de nosotros, pero no solo en papá, mamá, sino a nivel Estado, a nivel de trabajo y a nivel de todo, o sea, sumisión total. ¿Bien? Entonces, todo eso está aquí, está marcado. Hay una obediencia. Otros animales, en el momento que son, la parte, lógicamente, no es la misma, no son igual de emocionales, no nada, es otro mundo totalmente distinto. Hablamos del ser humano. Es decir, tenemos un vínculo emocional, sentimental, directo a papá y a mamá. Pero no solo papá y mamá, a la familia y luego a nuestra sociedad más cercana y vamos amplificándola. Entonces, nos han educado para ser obedientes, para estar sacrificados, nos han educado para vivir castrados y nos han educado, por supuesto, para decirnos cuándo tenemos que hablar y cuándo no tenemos que hablar. O sea, ese cállate, porque no es una educación para mí tan castrante que tiene que cambiar absolutamente todo. A un niño hay que dejarlo que exprese y que experimente. Por supuesto que dependemos también de una educación y que pueden haber momentos, pero no es lo mismo decirle a un niño, oye, mira, es interesante lo que estás diciendo, pero en este momento no es oportuno, aprende a tomar tu turno o este es tu momento, a decir cállate y dejarlo totalmente ahí, sumiso de una situación. Cállate, ¿por qué? Porque eres un niño. Cállate porque tú no eres nadie aquí. Cállate porque lo digo yo. O sea, fíjate todo lo que va implícito ahí. Estos son las grandes historias que nos encontramos de mayores. ¿Cuánta gente
podría ser cantante o grandes oradores y no cantan o no son oradores porque le dijeron cállate y no puedes hablar, ni es momento de hablar, ¿vale? Y solo se habla cuando yo te lo diga. Y luego cuando son mayores, los mismos padres le dicen, oye, no me expresas, no me dices, no me cuentas nada, pero por favor, si me has educado precisamente para que no hable, para que esté callado, para que esté sumiso, para que no haga nada si tú no me lo ordenas. Y ahora quieres, ahí viene la rebeldía que tú hablabas antes. El que sale rebelde dice, no rebelde, sino quiero tomar mi poder, salta. Y salta de tal manera que se va al contrario. Y ese es el enfrentamiento que va a recibir con papá y con mamá, ¿vale? Y al mismo tiempo le está reflejando a papá lo que él vivió, que he dicho antes. Soy tu espejo, lo que tú no has sido capaz de hacer, yo hoy lo voy a poner de manifiesto. Muy bien, José Antonio, estamos en los minutos finales de tu espacio, pero creemos que podemos aprovecharte para otra brillante consulta, en este caso desde Argentina, mi madre patria, cosa por el estilo. Mis raíces al menos. Hola, desde Argentina, soy la primogénita después de 2 abortos. ¿Cómo me ubico en mi árbol? Pregunta suave la de Andrea. Pues Sí. nada, Andrea, está claro que es con lo que hemos hablado antes. Si solo hay 2 abortos, digo, porque podrían haber más, ¿no? Vamos a suponer que hay 2 abortos y tú eres la tercera. Esos 2 abortos cuentan, tú eres la posición 3, tú eres la libre. Es más, te diría, y si lo puedes escribir, vas a tener esa sensación, es decir, seguramente te están exigiendo esas cosas de un primogénito, pero que no son tuyas, ¿vale? Pero también te podrían exigir ese condicionamiento de un segundo, ¿no? Hasta que llegas a ese tercero, que en teoría tú te sientes libre por dentro, quieres ser libre, quieres hacer tu vida, pero te sientes totalmente atada y condicionada. Y estaría muy bueno que lo pudieras poner por aquí para saber si es un término general. Coge tu sitio, suelta todo, suelta esas responsabilidades que no te tocan y decide hacer lo que hagas, lo haces de corazón y porque quieres, no por obligación. Muy bien, José Antonio. Momento para comentar tus formaciones y talleres en Aulas Pandora. Estamos por aquí, por comenzar a compartir tus más de 10 propuestas educativas y terapéuticas, por supuesto, con la gente. A ver, esto ya va a llegar, va a salir y... aquí estamos. Muy bien, José Antonio González Calderón. Aquí tenemos, como mencionamos al principio, toda tu formación, todas tus especialidades y tu profunda presentación de tono, obviamente también humano, bastante pronunciado. Líneas de tiempo desde conexión punto cero, conexión a entrevidas, liberación de bloqueos y memorias, conectando con tu propósito de vida, formación de creación consciente, conectando con tu abundancia, taller relativo también a la abundancia y a la creación consciente, número 1, número 2, qué interesante, memorias de carencia y sumisión, taller número 3, liberando los miedos dentro de la misma serie, taller número 4, conectando a tu abundancia divina, reescribiendo tu historia, creando tu nueva línea de tiempo, cerrando esta serie de formación y creación consciente en su taller número 5, y esto tan espectacular que es la meditación en círculo de creación Stonehenge. Recordamos tu espectacular participación junto a Nexus y a Luis relativo a estos temas. Taller presencial, reconócete a ti mismo, pero en este caso, bueno, ya no es un taller grabado, es una formación que dará en producirse los 3 últimos días de mayo, 28, 29 y 30 del corriente mes. Creemos, José Luis, que quizás tratándose de esto justamente de una formación para nuestros próximos días, que pudieras comentarle algo más a nuestra gente.
Bueno, comentar, Carlos, que Reconócete, para el que no lo conozca, tiene una formación de 3 ciclos y este va a ser presencial. Tenemos la suerte de poderlo hacer presencial este fin de semana, de esta semana, de mayo. El comentar que quedan 3 plazas todavía, según he mirado esta mañana. Entonces, estamos ahí que llegan a tiempo, ¿no? La persona que quiera. Esta formación del ciclo 1 va muy, muy en referencia a todo lo que estamos hablando, ¿no? Es para tomar conciencia de lo que es todo nuestro ámbito emocional. O sea, vamos a aprender a vivir en coherencia, vamos a aprender, lógicamente, a soltar todo aquello que no nos vale, a crear desde un lugar diferente, o sea, a ser líderes, a conectar con nuestros propósitos. Sobre todo, vamos a aprender, porque es un trabajo personal, pero también a poder guiar a otros. Al fin y al cabo, es una formación con mucho potencial, que todo va a partir desde lo que es la filosofía de Reconócete, y todo lo que se va a trabajar es conexión desde punto cero. Y punto cero es esa neutralidad y ese equilibrio que te da luego esa conexión, ¿no? Para vivir en ese disfrute y en esa alegría que al final realmente es lo que buscamos todos, ¿no? Reconocernos para vivir en nuestro gran potencial y disfrutar de esta experiencia. Muy bien, José Antonio. Hay algo que creo que jamás se dijo en la historia de la comunicación, que es el tiempo es tirano. Pero bueno, se haya dicho o no, creemos que pasó cientos de millones de veces aquel latiguillo. Estamos en lo cierto, a 2 minutos de comenzar un programa con otros compañeros sobre nada menos que un viaje de sanación a Egipto. Un gusto haber sido anfitrión en esta oportunidad, José Antonio. ¿Y para cuándo otro programa con Nexus? Pues ya veremos, no lo sé. Eso ya es un tema que tiene que tratar Luis y van surgiendo. De momento estamos ahí. Ya lo anunciaremos con tiempo. Muy bien, José Antonio. Gran abrazo y la semana que viene, nuevamente, nuestro amigo, jefe y anfitrión de la Caja de Pandora, Luis, con todos ustedes, en su habitual participación presentando a José Antonio. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, quería darte las gracias por acompañarme, por darme la oportunidad también y por conocerte. Y darle las gracias, bueno, pues a todo el equipo de Caja de Pandora y muy especialmente a Nexus, a mi hermano, como digo yo, que, bueno, que siempre está ahí, que tenemos grandes aventuras y que muy pronto seguimos, estamos normalmente en contacto. Y para mí siempre es un placer poder compartirlo con él, ¿no? Sea vídeo, sea trabajo o simplemente una conversación a nivel personal. Siempre es un gusto. La semana que viene pues estaremos con Luis y nada, continuaremos. Creo que sería buen avance decirle a la gente de continuar quizás con una segunda parte, porque veo que se han quedado muchas preguntas por ahí en el tintero y sí, quizás podríamos hacer una segunda parte de lo que es este tema y seguir avanzando y seguir profundizando, puesto que es un tema que suele interesar a la gente en general y nos puede ayudar a resolver esos bloqueos que tenemos. Un abrazo y hasta el próximo lunes, José Antonio. Feliz vida. ¿Quieres ser libre? Reconócete.